Hola, hola mis chicos, chicas, hoy toca día de manitas porque vamos a abrir, mirad lo que tengo por aquí, una cajita con miniaturas y es que todavía cuando me ha llegado me he retenido, no lo he abierto para ir enseñándoos el contenido junto a vosotros, aquí desde cerquita. Tengo por aquí una notita en la que me felicita el cumpleaños mi amiga. Y bueno, pues vamos a empezar. Quiero empezar por las miniaturas, una de ellas que os enseñé en la compra que hice a la perfumería, que os la publiqué hace nada, ayer creo que cuando os publiqué este vídeo, en el que venía la miniatura de I Want To de Jimmy Choo. Y es que es muy bonita. Primero la caja es una preciosidad llena de brillis y dentro vemos o tenemos la miniatura del I Want To. Fijaros qué bonita es. Y bueno, pues yo como siempre también agradecida de que las tiendas nos den estas recompensas. Y por aquí tengo una que venía en intercambio con un amigo que me mandó el perfume de Dior Homme Sport, que es de la nueva versión que está actualmente, le están dando junto a la nueva versión. Aquí el código de fabricación lo metí en lo que es el Fresh Check y me pareció que es una miniatura que el perfume es de hace 3 meses, o sea que es muy actual. Y bueno, pues ya vamos a ir abriendo las miniaturas de perfumes. Hay algunas que vienen en su cajita y otras que vienen así, muy envueltas, misteriosas. Por aquí tenemos Femina de Alberta Ferretti. Vamos a ver cómo es esta miniatura. Mi amiga me la prepara todas así, súper bien envueltas. Luego las bolsitas yo las reutilizo. Y según terminemos de grabar, claro, luego a su sitio. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Wow! Fíjate, ¿vosotros conocíais esta marca o esta miniatura? Mira qué perfume. Caray, menudo diseño tan chulísimo. Luego pues descubriremos. Mira, la voy a poner aquí junto a al nombrecito que me ha indicado para luego no perderme y buscar un extra de información. Más, que es que la cajita está hasta arriba de miniaturas. Por aquí, misterio, no me ha puesto nombrecito, pero rápidamente la vamos a descubrir junto a vosotros, por supuesto. Es muy cuadradita, ya aparece por aquí. Hombre, es que lo pone perfectamente, que es Acteur Loris Azaro. Un eau de toilette, seguro que es para hombre. Fijaros, le dije que también me mandara para hombre, que hay que reseñar para nuestros chicos. Acteus Loris Azaro, o sea, esto tiene que tener sus años, porque de actual no es. Y eso está chulísimo porque así descubrimos. Creación de Ted Lapidus. Misterio, por supuesto. Conocemos, sabemos de los perfumes de Ted Lapidus. Vamos a ver. Tachán. ¡Oh, qué bonito! Pero qué cosa más bonita. Fijaros. ¡Hala! ¡Qué miniatura tan bonita! ¡Qué botella de perfume tan chulísima! Ah, sí, mira, pone creación Ted Lapidus. Chulísima, muy bonita. ¡Qué botella tan bonita! Preciosa. Me encanta. A su bolsita, porque luego buscamos información extra, miramos todo un poquito. Veo por aquí, venga, vamos con esta. Gloria de Cacharel. Esta se la pedí yo expresamente porque había estado viendo por ahí en distintos sitios miniaturas de este perfume. Y digo, oye, pues antes de gastarme en gente que no conozco, le digo a mi amiga, oye, échamelo aquí. Y aquí tenemos Gloria de Cacharel. ¿Vosotros habíais oído hablar de este perfume? Contadme si lo conocisteis cuando estuvo a la venta en su botella normal, porque yo no lo conocía. Y lo conoceremos con su miniatura, porque en la actualidad el perfume de Gloria prácticamente no se encuentra. Perfume de Capucci de Capucci París, versión eau de toilette. Aquí lo tenemos. Este es todo un clásico, del que es cierto que es una marca que, como es un tanto
desconocida en la actualidad, no anteriormente, por supuesto, que voy a decir, ¿vale? Pero en la actualidad, digamos que los perfumes de Capucci no se ven demasiado, entonces haremos reseñitas, claro. Calvin Klein Woman, una muestrecita, aquí la tenemos. A ver, ¿qué es esto? Ah, una cremita que mi chica sabe que además yo utilizo todas las cremitas que me mandan, muchas gracias. Más. Oh, ¿qué es esto? De Jean Arts CO2 de Jean Arts. A Jean Arts conozco la marca, también tiene miniaturas. Vamos a ver cómo es este perfume. ¡Hala! Parece una botellita de agua. Mira, qué graciosa, qué chula. 7 mililitros. Pero bueno, qué chulada. Yo es que lo primero no sabía que esta marca hacía miniaturas. Pues fíjate, qué bonita, qué chula. Espera, vamos a cerrarla bien. Que las miniaturas tienen luego... Ahora tengo que guardarlas y todas colocándolas bien tal y como vienen. Más. Aquí tenemos también de Jean Arts Club Aficionado. Tiene pinta de ser perfume masculino. Quizá y el anterior también, no lo sé. El anterior parece más unisex, pero este tiene mucha pinta de masculino. A ver. Tienes que salir porque yo estoy con las uñas. Espera, lo saco así un poquitillo. Así. Esto es... venga, que yo puedo. Es por las uñas, que el problema de ponerte uñas tan largas. Aquí está, aficionado. Sí, seguro que es masculino porque esta forma de perfumes viene a ser mucho para ellos. Lo veis, se ve bien, ¿verdad? Muy bien, pues como siempre para seguir descubriendo. ¿Qué tengo por aquí? Otro de Azzaro Purón. A ver, esta no sé cómo será este perfume. Un momentillo. Loris Azzaro. Pero estos son joyitas, chicos, porque esto es de antes que la marca fuera Azzaro sola y cambiara de nombre a Azzaro, era Loris Azzaro. O sea que esto es para descubrir perfumes en plan muy vintage. Espera, que es que está sujetadito con este cartón. Ahora después lo vuelvo a colocar bien. Así. Es que, madre, me encanta porque esto es poder descubrir perfumes, pero de hace unos cuantos años de Azzaro, los cuales, bueno, pues como decía o como ya sabemos, que cambió de nombre y estos son los perfumes anteriores a lo que se vende en la actualidad. ¿Qué tenemos aquí? Alvin Duroy, Ártica. ¿Cómo será el perfume? Ah, mira, cuando son las cajitas muy grandes, para que no se den golpes, no se estropeen o no se abran, me lo envuelve y tenemos doble de sorpresa. A ver. ¡Hala! ¡Qué chulo! Mirad. ¡Qué chula! Marca que tampoco conocía. Vamos a descubrir con estas miniaturas muchísimo. Marca que tampoco conocía. ¡Qué botella tan chula! Y por supuesto, para reseñar, para descubrir, pero mucho más. Vamos con Giorgio Beverly Hills Extraordinary Eau de Toilette. Mirad qué cajita tan luminosa, tan llamativa, ¿verdad? Con estos tonos amarillos. De Beverly Hills conozco algunos, hemos visto ya algunos. Tengo algunas... Uy, que le doy a esto. A ver, tengo algunas miniaturitas, pero esta no. ¡Oh, qué chula, qué bonita! Mirad también la botellita, también muy luminosa. Muy chula, me gusta, qué bonita. Y por supuesto, pues a seguir descubriendo. ¡Qué chulo, muy bonita! Mirad, de 4 mililitros. Aquí en este rinconcito. Ya se va llenando la mesa, ya la vamos llenando. Tenemos a Bioder. Me ha mandado una muestrecita, ¿verdad? Del Life Plankton para... Hombre, pues para ponérselo a mi piel y aquí a los 40 años ya pues empezar a combatir las arrugas. Que no lleguen. Mira, que tengo por aquí.
¡Ay, qué bonito! No sabía si estas marcas de Fantasy tenían miniatura. Fantasy de Britney Spears. Esto tiene que ser precioso. Ponerlo luego. La botella grande con la mini al lado para una fotito de Instagram. Mira, mira, mira. A ver. Mira qué bonita esta bolita de regalo. Mira, mira, mira. De Navidad. Una bolita de Navidad con esta formita preciosa de los perfumes de Britney Spears. Qué bonito, me encanta. Es que, no sé, a quienes nos gustan las miniaturas son muy especiales cuando encuentras cositas así. Por aquí tenemos detallitos, que es que la adoro a mi chica. Muchas gracias. Mira los marcapáginas. Te lo agradezco un montón porque en la anterior me quedé sin alguno por repartirlos con mis hijas. El del lagarto está súper gracioso. Muchas gracias. Qué marcapáginas más chulos y bonitos. Por supuesto, ya lo sabéis que soy una gran lectora y leo muchísimo. Por aquí veo otra muestrecita. Gracias. Y un regalito. Imagino que es un regalito especial por mi cumpleaños, ¿verdad? Muchas gracias. Y es que, pues me pasó, lo estoy abriendo detrás de la cámara, me pasó igual cuando llegó, cuando llegó la anterior casita. Resulta que, pues a mis hijas le gustó tantísimo que se la llevaron para su habitación, como quemador, ¿no? Es un quemador, mirad qué casita más bonita. Aquí ponemos la vela, por aquí ponemos los aceites, o incluso también podemos poner a quemar un incienso y que salga el humo por la chimenea. Y ponemos ahí y vamos a ver ahumando lo que es el humito en la casita. Qué preciosa, además parecen las casitas de hadas, ¿verdad? Estas que se ponen en los jardines. Qué bonito, qué colección más chula de miniaturas estamos haciendo. Y en este caso, como veis, son miniaturas, sobre todo su mayoría, de otros años, de otros momentos, lo cual pues yo creo que es súper importante porque esto nos ayuda no solo a conocer, a descubrir los perfumes actuales, sino esos perfumes que llevaron nuestras mamás, nuestros abuelos, antiguamente, vosotras me entendéis, y que son perfumes maravillosos que muchas veces se quedan en el olvido, opacados por las novedades. Y yo creo que merece mucho la pena volver la vista atrás, darles su momento, reseñarlos, hablar de ellos, aunque sea por medio de las miniaturitas de perfumes, que para eso nos sirven y nos ayudan. Así que, por supuesto, como no, hablaremos de estas miniaturas, las reseñaremos y por favor contadme si conocéis alguno de ellos. El de Fantasy no vale, que yo sé que lo conocéis muchos. Amores, un beso enorme y muchas gracias a mi amiga por este precioso envío. Un besito a todos, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.